¿Qué? Dale.
Hoy, chicos, de acuerdo a la diagramación, hoy tendríamos la última clase, porque ya la semana que viene es feriado y la otra ya no nos autorizan a dar clase. Ustedes tienen ya debidamente comunicado en las páginas y a través del profesor Uslengui la fecha de los parciales, del recuperatorio general, etcétera. Así que simplemente nos queda por analizar algunas cuestiones que quedaron pendientes. Creo que de los temas que hemos asignado en su momento, nos quedó por analizar las sociedades por acciones simplificadas y detenernos un poco en las sociedades anónimas unipersonales, ya que y nos quedaron las APEM y las sociedades en comandita por acciones, que son muy breves en cuanto al análisis normativo, pero que, como les adelanté hace como un mes, yo de todas formas lo subí a la página para que ustedes, los temas que no lleguemos a dar, que seguramente van a ser esos dos, los tengan con la debida anticipación y desde luego, como se los dije hace más de un mes, cualquier duda me escribían y en forma inmediata procedo a contestar todas las dudas como lo he hecho a lo largo de la cursada. El primer tipo social que me gustaría analizar, el primero de los dos últimos que me gustaría analizar, es las sociedades por acciones simplificadas, sobre todo porque se trata de un nuevo tipo social que tiene la particularidad de que en estos momentos ha tomado un gran estado público, independientemente de su utilización, y por eso es que quisiera, en primer lugar, analizar las sociedades por acciones simplificadas. En este sentido, chicos, la ley 27349, luego reformada por la 27440, se dictó con el fin de apoyar la actividad emprendedora en nuestro país. Y cuando hablamos de actividad emprendedora, nos referimos a aquellas actividades que fundamentalmente tienen como valor agregado la originalidad y que en principio no requieren mayor inversión en dinero para comenzar a desarrollar actividades de carácter económico. Y paralelamente a ello, se pretendía generar a través de apoyar la actividad emprendedora, capital emprendedor a través de una captación de inversiones en la esfera bursátil. Concretamente, para no desviarnos mucho del tema, sobre todo la cuestión bursátil, que es apasionante, pero sí circunscribirnos al análisis de este tipo social, junto con ese espíritu que tuvo el legislador, también se crearon empresas bajo una estructura jurídica denominada Sociedad por Acciones Simplificada o comúnmente denominada SAS, que es la abreviatura de Sociedades por Acciones Simplificadas, con la particularidad de que estas empresas que se crean bajo la forma jurídica de la SAS se iban a realizar a través de trámites ágiles y trámites vía Internet, con el fin de no solamente darle el marco jurídico a la actividad emprendedora, sino que también a utilizarla para lo que se ha denominado el financiamiento colectivo a través de la vía bursátil.
Lo cierto, chicos, es que las SAS, o las sociedades por acciones simplificadas, tiene como rasgo característico que se trata de un nuevo tipo social. Acuérdense cuando analizamos lo que eran los tipos sociales. Acá estamos frente a un nuevo tipo social, pero con la particularidad y la diferencia con respecto a los demás tipos sociales que hemos analizado, es que este tipo social se encuentra fuera de la Ley General de Sociedades. No está regulada dentro de la Ley General de Sociedades. Un proyecto de reformas a la Ley General de Sociedades del año 2009, que tuvo estado parlamentario, 2019, perdón, que tuvo estado parlamentario en 2019 y a raíz de el cambio de gobierno que hubo en la República Argentina, ese proyecto creo que ha perdido estado parlamentario, y si no lo ha perdido, pero no está dentro de las pautas para analizar y sancionar. Lo cierto es que en ese proyecto que yo les decía, se incorporaba a las SAS dentro de la ley de sociedades. Lo cierto es que la SAS es un tipo social, porque es un nuevo tipo con las características que tienen los tipos societarios, que pueden ir cambiando permanentemente. Esto es un ejemplo de ello. Este nuevo tipo social se encuentra regulado fuera de la Ley General de Sociedades, es decir, fuera de la Ley 19.550. Es una estructura interna, yo les diría, bastante sencilla. Es una estructura interna que no tiene mayores complicaciones en cuanto a su funcionamiento, y con el rasgo distintivo con respecto a los demás tipos sociales, que a raíz de la celeridad en su constitución y su inscripción registral, estamos en presencia de un tipo social que se puede poner en marcha muy rápidamente. En segundo lugar, estamos frente a un tipo social que no tiene un control estatal en cuanto a su constitución, sino que simplemente se circunscribe el registro público a inscribir la sociedad. Otra característica que puedo mencionarles con respecto a este tipo social es que en este tipo social yo les diría que se combinan las ventajas que pueden obtenerse y que se pueden apreciar en las sociedades anónimas y también en las SRL. Ya vamos a ver con el análisis de este tipo social cómo se adoptan cuestiones esenciales, tipificantes de las SRL y en algunos casos también de la sociedad anónima. Otra de los rasgos característicos de este tipo social es que estamos frente a un proceso de constitución y de inscripción registral digitalizado. Es esencialmente digital el proceso de constitución. Otra característica es que, de acuerdo a la ley, e inclusive de acuerdo al estatuto tipo que tiene la IGJ de la SAS, en caso de conflictos internos entre los accionistas de la sociedad, se pueden pactar árbitros, no instancia judicial, sino árbitros, para poder solucionar todos los conflictos que se originen. Y también, desde luego, que esto es un tema que ustedes han visto con el profesor Luzlengui, los otros tipos sociales regulados en la Ley General de Sociedades se pueden transformar en SAS, y las SAS pueden transformarse en los demás tipos sociales regulados en la Ley 19.550. ¿Cuál es la normativa aplicable? Bueno, en primer lugar,
Hay un principio que no puedo soslayar en cuanto a las sociedades por acciones simplificadas, y es que el legislador ha dado una amplia libertad de autonomía en la voluntad para confeccionar ese instrumento, para confeccionar las distintas estipulaciones que integren el estatuto social. Vamos a ver que esto es, en definitiva, yo creo humildemente que es un enunciado parcialmente cierto y parcialmente no cierto. Parcialmente cierto porque realmente deja librada la autonomía de la voluntad del contenido, pero parcialmente incierto porque si yo quiero utilizar el proceso de digitalización para inscribir una SAS, yo tengo que adecuarme a un estatuto tipo que tenga cada uno de los registros públicos en donde yo desee inscribirlo. La IGJ tiene un estatuto tipo, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas tiene un estatuto tipo, el órgano de Contralor Societario de la Ciudad de Córdoba tiene otro estatuto tipo, en cada jurisdicción hay un estatuto tipo diferente, con lo cual es cierto, tenemos autonomía de la voluntad, pero eso sí, si lo queremos inscribir bajo forma digital, tenemos que circunscribirnos a ese estatuto tipo que nos brinda el registro público en donde concurramos. Dentro de la normativa aplicable, también es importante señalarles que debido a que no integra la Ley General de Sociedades, lo primero que debo señalarles para indicar cuál es la normativa aplicable es que la primera normativa aplicable para las SAS es la ley que la sanciona, la 27349. En segundo lugar, tenemos que circunscribirnos al instrumento constitutivo de las SAS. En tercer lugar, a las normas de las SRL. Y en cuarto lugar, a la Ley General de Sociedades, en la medida en que la normativa de la Ley General de Sociedades sea compatible, es decir, no se contraponga con la normativa y los principios que surgen de la Ley 27349, que es la que sancionó a este tipo social nuevo, que es la sociedad por acciones simplificadas. Sin embargo, hay dos artículos en la Ley General de Sociedades que siento la obligación de señalárselos, y en el PowerPoint están señalados, y es que se aplica directamente el régimen de responsabilidad que regula la Ley General de Sociedades en punto a los administradores, y que consta en el artículo 157 de la Ley General de Sociedades, y también se aplica directamente para las SAS todo el proceso de liquidación previstos en el artículo 101 y siguientes de la Ley General de Sociedades. Yo les dije que en este tipo social se combinaban reglas y ventajas de las SRL y reglas y ventajas de la sociedad anónima. Muy bien. ¿Cuáles son las reglas de las SRL que se ponen de manifiesto en el articulado de la ley que regula el tipo de la sociedad por acciones simplificadas? Y bueno, en primer lugar, la necesidad de publicar edictos en su constitución. Esto está previsto en el artículo 10 de la Ley General de Sociedades. En segundo lugar, la integración del 25% del capital, cuando la integración se realiza en dinero en efectivo, teniendo un plazo de 2 años para saldar la integración de la suscripción por parte de cada uno de los socios. También se aplican las reglas de impugnación en la evaluación de los aportes en especie, que se regulan en la Ley General de Sociedades para las SRL. Acuérdense que teníamos un plazo de 5 años para la impugnación. También la garantía de los socios por la integración de los aportes. Esto está previsto en el artículo 43 de la Ley General de Sociedades. La responsabilidad de los administradores en el artículo 157. Y también algo que en su momento fue un gran adelanto por parte de la Ley General de Sociedades, que fue la posibilidad de que en las SRL, fíjense, año 1983, que fue cuando se sancionó la reforma de la Ley 19.550,
la 22903. En el año 83 ya se había previsto para las SRL la posibilidad de las reuniones de socios a distancia, a través de consultas que efectuara el administrador. Esto está previsto en el artículo 149 de la Ley General de Sociedades y expresamente está contemplado en el artículo 53 de la Ley 27349. En la sociedad por acciones simplificada, a pesar de que hablamos de sociedad por acciones simplificada, las reglas que se aplican fundamentalmente son de las SRL, como les acabo de mencionar. ¿Cuáles son los destinatarios de las sociedades por acciones simplificadas? Fundamentalmente aquellos emprendedores que necesitan capital, aquellas personas que están familiarizadas, que están acostumbradas, aquellas personas que se encuentran muy vinculadas a todo lo que sea procesos digitales, a todo lo que sea el mundo digital. Y también, fundamentalmente, a aquellas personas humanas que no tengan recursos para generar una estructura y que no tengan medios para financiar sus proyectos, que han ideado llevarlos a cabo. Esto es lo que dice la Ley 27349. ¿Qué pasa en la práctica profesional, chicos? En la práctica profesional, las sociedades por acciones simplificadas no solamente le dan forma jurídica a los emprendedores, sino que también le dan forma jurídica a todos aquellos que deseen utilizar el tipo de la sociedad por acción simplificada para desarrollar una actividad económica bajo la forma jurídica de una sociedad. Es decir, no solamente a los emprendedores, sino a cualquier persona que desee desarrollar una actividad económica bajo la forma de una sociedad. Si desea utilizar el tipo de la sociedad por acción simplificada, también lo va a poder usar. Yo quería comentarles esto porque en la práctica profesional no solamente se utiliza para los proyectos que realicen los emprendedores. En la utilización de este tipo social hay una, yo les diría, hay límites en la utilización. Yo no puedo utilizar una sociedad por acciones simplificada cuando estemos frente a una sociedad de economía mixta, a una participación estatal mayoritaria, a una sociedad que realice operaciones de capitalización de ahorro, a unas sociedades que exploten una concesión o un servicio público, o una controlada de otra sociedad controlante que sea fiscalizada. Tampoco a una vinculada en un porcentaje mayor al 30% del capital de una sociedad que esté incluida en el artículo 299. Si llega a suceder alguna de estas circunstancias que están previstas en el artículo 39 de la Ley 27440, sancionada en el año 2018, si por diversas circunstancias las SAS queda encuadrada dentro del artículo 99, se ha establecido que tiene que transformarse dentro de los 6 meses de operada esa circunstancia en algún tipo de la Ley General de Sociedades. Y por ese periodo de tiempo los socios son responsables en forma ilimitada, solidaria y subsidiaria por los perjuicios que puedan llegar a ocasionarse. Otro límite que existe en las SAS y que me resulta para mí muy necesario transmitírselos es que las SAS pueden constituirse en forma unipersonal. Muy bien. Una SAS no puede constituirse ni participar en ninguna SAS unipersonal. Es decir, que una SAS que sea unipersonal, el único accionista o socio de esa SAS no puede ser otra SAS unipersonal. Esta es una limitación que tiene la ley y que en la práctica profesional
esto quizás inicialmente se pueda restringir, porque yo no voy a constituir una SAS que tenga un socio que sea una SAS unipersonal. ¿Por qué? Porque el registro público no me la va a permitir inscribir, pero puede llegar a suceder que yo constituya una SAS unipersonal en donde el único socio de la SAS sea una sociedad anónima integrada por dos accionistas y que la socia controlante de la sociedad anónima sea una SAS unipersonal. Entonces, fíjense ustedes que yo no puedo constituir una SAS unipersonal por otra sociedad, por otra SAS unipersonal, pero como a través del régimen de participaciones sociales, una SAS unipersonal puede controlar a otra SAS unipersonal. Otra limitación que les puedo señalar en la SAS es que, de acuerdo al artículo 50, los administradores de la SAS solamente pueden ser personas humanas. En este sentido, esto es un avance del legislador. ¿Por qué, chicos? Porque en la esfera doctrinaria ha habido muchas controversias acerca de si en una sociedad regulada por la ley 19.550 el órgano de administración pudiese estar integrado por una persona jurídica. El registro público inscribe un órgano de administración integrado por una persona jurídica, pero en la doctrina esto se cuestiona. En la ley 19.550 no dice nada al respecto, pero acá la ley de SAS expresamente señala que los administradores solamente pueden ser personas humanas, con lo cual elimina una importante discusión que hubo en la doctrina en nuestro país. ¿Qué ventajas obtenemos a través de una SAS? Bueno, por lo menos esta ventaja que les voy a señalar es una ventaja que en la práctica profesional es un mero anuncio que debo confesarles que en la práctica profesional también genera mucha tentación por parte del público en general para utilizar la SAS. ¿A qué me refiero? Que siempre se enuncia que la constitución se realiza en 24 horas. Y cuando hablo de constitución, me refiero a constitución e inscripción registral. En 24 horas, una sociedad por acciones simplificadas. En la práctica profesional, yo no conozco ningún caso en que una SAS se haya podido inscribir en 24 horas. A lo sumo, chicos, con viento a favor, se puede llegar a obtener la inscripción en una semana, a lo sumo. También se enuncia en la práctica profesional que yo puedo obtener la CUIT, la clave única de identificación tributaria, también en 24 horas. Puedo abrir una cuenta bancaria en forma inmediata y muy fácil, sin mayores requisitos formales, como sucede en la práctica profesional con los demás tipos sociales. Otra ventaja es que una sociedad por acciones simplificada unipersonal puede ser unipersonal y no quedar fiscalizada, porque acuérdense, cuando enunciamos las sociedades del artículo 299, en el inciso séptimo, dijimos que el inciso séptimo se incluyó en la reforma de la unificación civil y comercial dictada por la ley 26994, incluyendo en el inciso séptimo como sociedad sujeta a un control estatal permanente a la SAU, es decir, a la sociedad anónima unipersonal. ¿Y por qué? Por el solo hecho de ser unipersonal, ya el Estado la quiere controlar en forma permanente. Muy bien. Una sociedad por acciones simplificada que se constituye en forma unipersonal, es decir, con un solo socio, no queda incluida dentro del artículo 99. Esa es una gran diferencia que tiene la SAS con respecto a la SAU, es decir, la sociedad por acciones simplificada con relación
a la sociedad anónima unipersonal. Esto es una gran ventaja de no quedar incluida en el 299 a pesar de constituirse en forma unipersonal. Otra ventaja que tiene la sociedad por acciones simplificada, por lo menos para mí, es que se puede constituir en forma unipersonal o pluripersonal. Y se constituya en forma unipersonal o en forma pluripersonal, de cualquiera de las dos formas, no se va a modificar la denominación de la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad siempre va a ser, por ejemplo, ECUS SAS o ECUS Sociedad por Acciones Simplificadas. Esté constituida en forma unipersonal o esté constituida en forma pluripersonal. Es decir, esté constituida con un solo socio o esté constituida con una pluralidad de socios. Siempre va a ser ECUS SAS o ECUS Sociedad por Acciones Simplificadas. Y esta es una diferencia importante, que después la vamos a ver, una gran diferencia con respecto a las sociedades anónimas unipersonales o a las denominadas SAU. ¿Por qué? Porque en la medida que la SAU, en la medida en que la SAU participe más de un socio, ya no podemos utilizar dentro de la denominación la sigla SAU y será SA, es decir, será sociedad anónima, pero dejará de ser unipersonal. Esta es otra de las diferencias que existe en las sociedades por acciones simplificadas con relación a la SAU que vamos a ver a continuación. Otra ventaja, chicos, que se me ocurre señalarles que tienen este tipo social es que la firma del instrumento, los libros que tienen que llevar y los poderes que otorgan se hacen todos por vía digital, no se hacen en soporte papel. Y la ventaja que ha generado, yo les diría, mayores reconocimiento y tentación para utilizar este tipo social es su registración en el registro público, porque todo el proceso de inscripción registral se realiza a través de un proceso de digitalización. No necesitan trasladarse al registro público para inscribir la sociedad, salvo que ustedes quieran que el registro público certifique la firma si ustedes o los socios no tienen firma digital. Otra de las ventajas dentro del proceso de inscripción registral es que es un proceso mucho más económico. Mucho más económico, por lo menos, en todas las jurisdicciones, menos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué les digo esto? En todas las jurisdicciones del país es más económico. ¿Por qué? Porque el 25% que uno tiene que depositar en una cuenta del total de la suscripción por parte de los socios, ese 25% se imputa a los gastos de sellados y a la publicación. Así lo decía la ley. Sin embargo, a principios de este año, la IGJ, mediante una resolución general, dispuso que los gastos de inscripción registral, el contribuyente que desee utilizar este tipo social tendrá que pagarlos y que no se van a descontar de la integración del capital. Pero esto es solamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El trámite para inscribir registralmente es mediante el sistema de gestión documental y el sistema de plataforma de trámites a distancia, el famoso TAD, que ustedes lo pueden utilizar a través de sistemas informáticos. Ustedes accediendo a la plataforma de AFIP con la clave fiscal y la habilitación, pueden empezar a completar
todo un formulario de contenido, de requisitos, que consta en trámites a distancia para poder confeccionar el estatuto o el instrumento constitutivo. Con la particularidad que el registro público no controla la legalidad de ese instrumento, sino que lo inscribe registralmente. Pero esto no es tan así. Es un enunciado, es cierto, la ley señala que los registros públicos no tienen que controlar la legalidad del instrumento, es decir, no tienen que controlar que el contenido del instrumento constitutivo esté de acuerdo a la ley, como sucede con todos los tipos sociales regulados en la ley 19.550, en donde cada uno de los registros públicos de cada jurisdicción mantiene el control de legalidad, la atribución de controlar la legalidad del instrumento constitutivo. En la SAS no, pero ¿por qué le digo que no es tan así? Porque yo voy a poder utilizar plataformas de trámites a distancia, la digitalización y todo el proceso de inscripción registral en la medida en que utilice el estatuto tipo o el instrumento constitutivo tipo del registro público que yo quiera inscribir la sociedad. Y al utilizar el instrumento constitutivo tipo o estatuto tipo de ese registro público, en definitiva, el registro público está haciendo un control de legalidad. ¿Por qué está haciendo un control de legalidad? Porque en la medida en que yo no respete el contenido de ese estatuto tipo, el registro público no me va a inscribir la SAS por vía digital. Entonces, la ley enuncia que no controla la legalidad del instrumento constitutivo de los registros públicos, pero en la práctica profesional los está controlando al exigir la utilización de un estatuto tipo para poder utilizarlo en un proceso digital. Distinto sería el supuesto que yo realice un instrumento constitutivo de una sociedad por acciones simplificada bajo el contenido que yo quiera, pero en ese caso el registro público me lo va a inscribir exclusivamente a través de un trámite presencial, es decir, yo tendré que llevar el estatuto tipo o el instrumento constitutivo de la sociedad que yo he confeccionado de acuerdo a mis criterios, no estatuto tipo, sino el estatuto confeccionado a mi criterio, como lo llevo en los demás tipos sociales, en original, en este caso escritura pública o instrumento privado con firmas certificadas, original y una copia certificada, y el registro público, ¿qué va a hacer? Me lo va a recibir, pero me va a controlar la legalidad de ese instrumento constitutivo como me controla la legalidad de todos los instrumentos constitutivos de los distintos tipos sociales regulados en la ley 19.550. Por lo tanto, esto de que los registros públicos no controlan la legalidad, que solamente se limitan a inscribir, es un enunciado que tienta para utilizar este tipo de la sociedad por acción simplificada. Pero en la práctica profesional, en el ejercicio profesional, tenemos esta circunstancia. El control de legalidad existe porque yo voy a poder utilizar todo este mecanismo en la medida en que adopte el estatuto tipo del registro público en donde yo quiera inscribir la SAS. Este estatuto tipo puede materializarse por instrumento público o instrumento privado, con certificación notarial, banco o registro público, se sube en PDF y se inscribe registralmente. La inscripción registral le va a llegar al correo electrónico que hayan denunciado en el trámite a distancia y a través de la notificación que realice trámites a distancia. También se puede hacer directamente por instrumento digital, mediante un PDF. Si quiero puedo imprimirlo y certificarlo, pero se hace directamente por instrumento digital si quiero. Una cuestión interesante que quiero detallarles en la sociedad por acciones simplificadas es en qué consiste este estatuto tipo. Este estatuto tipo tiene una denominación. Esa denominación puede ser un nombre de fantasía, puede ser el nombre de algún accionista, de algunos o de todos ellos, más el aditamento SAS o sociedades por acciones simplificadas.
esta denominación social puede estar sujeta, puede no, está sujeta dentro del trámite digital al régimen de homonimia, es decir, que el registro público va a controlar la homonimia. Y en este caso, el control de la homonimia es mucho más rápido que el control de homonimia en los demás tipos sociales de la ley 19.550. ¿Por qué? Porque yo simplemente al consignar la denominación mientras estoy confeccionando el estatuto tipo en la página de trámites a distancia, al colocar la denominación, si ya existe otra denominación, directamente me va a neutralizar la posibilidad de continuar el trámite en la medida en que yo no cambie la denominación. Realmente esto es muy bueno, con otra circunstancia importante, y es que el registro público cruza las bases de información con la FIP y con la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, con lo cual el abanico de posibilidades de que exista una sociedad con la misma denominación se disminuye sustancialmente, como ocurre habitualmente con los demás tipos sociales regulados en la ley 19.550, que se sitúan con un control de homonimia bastante lento y que se circunscribe a la jurisdicción de ese mismo registro público. En cuanto al objeto social, el objeto social es plural y los estatutos tipos hacen una enumeración de distintas actividades que queden contempladas, actividades conexas entre sí y que yo tengo que utilizar en la medida en que quiera adoptar el estatuto tipo de ese registro público. En cuanto a el capital social de la SAS, es decir, de las sociedades por acciones simplificadas, tiene la particularidad que está representado por el equivalente a 2 salarios mínimos vital y móvil. En vez de decir, como sucede en la ley 19.550, el capital, por ejemplo, de una sociedad anónima es de 100.000 pesos y que el Ministerio de Justicia de la Nación va a ir actualizando a medida que la inflación haga perder identidad patrimonial a esa cifra, cosa que tendría que haber hecho hace rato ya, y no lo hizo. En el caso de las sociedades por acciones simplificadas, la ley que la ha creado ha tenido una idea, me parece, bastante inteligente, sobre todo teniendo en cuenta que estamos frente a un país que sufre inflación medular, histórica, y por eso es que en vez de fijar una cifra determinada, directamente asocia el capital mínimo de la sociedad por acciones simplificada a una pauta. ¿Y cuál es esa pauta? El salario mínimo vital y móvil. En la medida en que el salario mínimo vital y móvil se vaya actualizando, se actualizará el capital de la sociedad por acciones simplificadas. Pero lo cierto es que para una sociedad por acciones simplificadas tenemos un capital mínimo equivalente a 2 salarios mínimo vital y móvil. Y otra particularidad, y esto se da fundamentalmente en las sociedades que se inscriban en la IGJ, porque en los demás registros públicos no hacen un control de esta naturaleza, es que el capital no está relacionado al objeto. No hay relación entre las distintas categorías de objeto social y el capital de la sociedad. En la IGJ observan a veces en los trámites de inscripción registral cuando el capital es muy bajo con relación a las distintas categorías de objeto que tiene, a pesar de que en la IGJ se establece una sola categoría de objeto, pero a su vez actividades conexas entre sí, es decir, relacionadas entre sí. En cambio, en la provincia de Buenos Aires yo puedo tener una gran cantidad de actividades sociales o categorías de objeto, y cada categoría de objeto distintas actividades, estén relacionadas o no entre cada una de esas categorías. ¿Por qué? Porque no hacen un control de relación entre el capital y el objeto de la sociedad.
Esto de controlar la equivalencia entre el capital y el objeto social en la República Argentina ha sido objeto de mucha crítica y de muchos trabajos doctrinarios en donde, como la República Argentina es característico, por suerte, donde un parte de la doctrina está a favor de relacionar el capital con el objeto social, y otra parte de la doctrina dice, señores, no podemos exigirle al registro público que se encuentre capacitado para relacionar la viabilidad de un proyecto económico a desarrollarse, teniendo en cuenta el capital social de la sociedad y la actividad que señala el objeto social. Se los dejo librado a su criterio esta circunstancia, pero lo cierto es que fundamentalmente hay dos posturas con respecto a esto. Aquellos que consideran que tiene que haber una relación entre el objeto social y el capital, y otros que dicen que no. Los que dicen que tiene que haber relación entre el capital y el objeto de la sociedad, lo que tienden es a evitar la infracapitalización que ya hemos visto en estas clases. ¿Y por qué infracapitalización? Infracapitalización porque consideran que si tenemos un capital escaso para desarrollar una amplia actividad económica, la sociedad se constituye con un capital que es inferior a las necesidades operativas de poder cumplir con ese objeto, y por lo tanto eso va a exigir un endeudamiento inicial de la sociedad, y ese endeudamiento inicial de la sociedad va a implicar que la sociedad y los socios, según las circunstancias, asuman obligaciones patrimoniales que quizás, probablemente, no puedan cumplir, y que esto se traduzca en un incumplimiento y que esto se traduzca en quiebras masivas. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de sociedades infracapitalizadas que no tienen el patrimonio suficiente para desarrollar la actividad económica y que no tienen el patrimonio suficiente, reitero, desde su constitución. Entonces, para evitar eso, no desde la sociedad en actividad, ¿no? De la sociedad o de la empresa en marcha, porque en la empresa en marcha la empresa puede tener vaivenes producto de la actividad económica desarrollada por esa sociedad por una cuestión microeconómica o por cuestiones macroeconómicas. Entonces, esas cuestiones de la empresa en marcha no lo podemos controlar, pero sí podemos controlar, dicen algunos autores, aquellas sociedades que se constituyen. Entonces, parte del control de legalidad que tiene que hacer un registro público es controlar que el capital tenga una cifra suficiente como para que pueda desarrollar las distintas categorías del objeto social que ha previsto el instrumento constitutivo. Esto es discutido en la práctica profesional. Otra característica que tiene el estatuto tipo y la reglamentación de la ley que regula a las sociedades por acciones simplificadas es que el capital social puede aumentarse hasta un 50%, por decisión de la Asamblea, obviamente, sin necesidad de inscribirse registralmente y sin necesidad de publicar edictos por ese aumento de capital. Recuerden ustedes que, por ejemplo, en la sociedad anónima, nosotros hemos visto que en la sociedad anónima el capital, si estuviese previsto en el estatuto, podía decidirse su aumento hasta el quíntuplo de su valor por Asamblea General Ordinaria y fuera del quíntuplo de su valor por Asamblea General Extraordinaria. Eso lo dice la Ley General de Sociedades. Bueno, acá la ley que regula a las SAS dice, señores, las SAS puede aumentar el capital hasta un 50% sin necesidad de inscribirse y por lo tanto sin necesidad de publicar edictos. En la Ley General de Sociedades, nosotros podíamos aumentar dentro del quíntuplo de su valor por Asamblea General Ordinaria y fuera del quíntuplo por Asamblea General Extraordinaria, pero en ambos supuestos, para que surte efecto frente al tercero, necesitamos inscribirlo registralmente.
Acá nos dice, señores, podemos aumentar el capital hasta el quíntuplo de su valor sin necesidad de inscribirlo registralmente y por lo tanto tampoco sin necesidad de comunicarlo a través del régimen de publicidad que plantea el boletín oficial. Se establece la posibilidad en la sociedad por acción simplificada, que se realicen prestaciones accesorias. Acuérdense que esas prestaciones accesorias están reguladas a partir del artículo 50 de la Ley General de Sociedades, y estas prestaciones accesorias no integran el capital social de la misma manera que no lo integran en la Ley General de Sociedades. Fundamentalmente, recuerden que el legislador ha ideado el régimen de prestaciones accesorias para aquellos supuestos en los cuales los socios que asumen una responsabilidad limitada no pueden aportar obligaciones de hacer, solamente pueden aportar obligaciones de dar bienes en propiedad susceptibles de apreciación económica. Muy bien, para no privar a la sociedad de aportes que consistan en obligaciones de hacer, la ley tanto de sociedades 19.550 como la ley que regula las sociedades por acciones simplificadas 27.349 y 27.440 posibilitan que los socios de la sociedad realicen prestaciones accesorias. Pero acá hay una particularidad en la sociedad por acción simplificada. Expresamente, el legislador señala que esas prestaciones accesorias no solamente las pueden hacer los socios de la sociedad, sino que también la van a poder hacer terceros ajenos a la sociedad. Y esto es un rasgo importante que quería señalarles en punto a la posibilidad de señalar en esta clase. Otro rasgo característico que se regula expresamente en la ley de SAS, la 27.349, reformada por la 27.440, es que se regula el aporte irrevocable, pero con rasgos muy interesantes y me parecen superadores. En primer lugar, dicen que los aportes irrevocables no pueden estar dentro del patrimonio neto de la sociedad por un plazo mayor a 2 años. Y esto es un rasgo importante porque en la Ley de Sociedades no se regula esta cuestión. Pero va más allá, sigue avanzando la Ley 27.349. ¿Por qué les digo esto? Porque dicen, señores, los aportes irrevocables no pueden pasar de 2 años que consten en una reserva susceptible de capitalización dentro del patrimonio neto. Vencido ese plazo, es decir, vencido los 2 años, la sociedad tiene 2 alternativas. O procede a su capitalización o decide la devolución de ese aporte irrevocable con más los intereses que se hayan pactado para el caso del rechazo entre el aportante y la sociedad. Segunda característica. Tercera característica es que expresamente se señala que ese aporte irrevocable puede ser tanto en pesos, moneda nacional, como en dólares. En la práctica profesional se hacen aportes en dólares, no está regulado esto, pero está permitido. Bueno, aquí no queda ningún tipo de duda. El aporte irrevocable en la SAS se puede hacer tanto en peso, moneda nacional, como en dólares. Y otro rasgo característico de este aporte irrevocable, y por eso es que lo quería señalar, es que integran el patrimonio neto de la SAS
en una reserva susceptible de capitalización denominada aportes irrevocables para futuros aumentos de capital, desde el mismo momento en que el órgano de administración acepta o recepciona el aporte irrevocable efectuado por los socios. Es importante señalarles esto, ¿por qué? Porque en las sociedades de la ley 19.550, los aportes irrevocables integran el patrimonio neto a través de una cuenta que se individualiza como aportes irrevocables para futuros aumentos de capital, en la medida en que lo haya aceptado expresamente la Asamblea. En las sociedades de la ley 19.550, el aporte irrevocable se recepciona a través del órgano de administración, es decir, que el órgano de administración hace las veces de mesa de entradas, lo recepciona, lo recibe ad referéndum de lo que decida la Asamblea. La Asamblea los acepta o los rechaza. Si los acepta, tiene dos alternativas a su vez la Asamblea. Directamente los pasa a una reserva susceptible de capitalización, reserva que se individualiza como aporte irrevocable para futuros aumentos de capital, o directamente, además de aceptarlos, decide en esa misma asamblea su capitalización, con lo cual ahí no va a haber ninguna reserva dentro del patrimonio neto. ¿Por qué? Porque lo que vamos a poder observar en el balance es el incremento de la cifra del capital social, incremento de la cifra del capital social que se va a producir como consecuencia de la capitalización de ese aporte irrevocable que recepcionó el órgano de administración y que aceptó el órgano de deliberación y de gobierno, es decir, la asamblea o la reunión de socios. Esto es una gran diferencia, reitero, entre la SAS y las sociedades del artículo de la ley 19.550 en punto al régimen de aportes irrevocables. Reitero, con respecto a los aportes irrevocables, en la SAS, el órgano de administración los acepta o los rechaza. Si los acepta ya en ese mismo momento, se puede asentar como una reserva dentro del patrimonio neto aportes irrevocables para futuros aumentos de capital. Y la asamblea, ¿qué es lo que va a hacer? La asamblea va a hacer la capitalización o directamente no va a tratar ese tema. Pero transcurridos 2 años, va a tener que decidir o la capitalización o la devolución. Más de 2 años en una reserva dentro del patrimonio neto no puede estar imputada la reserva que se individualice como aportes irrevocables para futuros aumentos de capital. En cambio, reitero, en las sociedades de la ley 19.550, el órgano de administración es la mesa de entradas, recepciona el aporte irrevocable al referéndum de lo que decida la asamblea. Y la asamblea puede decidir 2 cuestiones: aceptarla o rechazarla. Si la acepta, a su vez, tiene 2 opciones: decidir formar una reserva dentro del patrimonio neto, aportes irrevocables para futuros aumentos de capital, o, segunda opción, capitalizarlo, con lo cual se incrementa el monto o la cifra del capital social. Segunda opción, rechazo. Si la asamblea rechaza el aporte irrevocable, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a dar instrucciones al órgano de administración. ¿Para qué? Para que el órgano de administración llame a todas aquellas personas que han hecho el aporte irrevocable para futuros aumentos de capital. ¿Para qué? Para devolverles el importe con más los intereses que se hayan pactado al momento de la recepción de esos aportes irrevocables por parte del órgano de administración. Hago esta distinción porque me parece que es muy importante diferenciar entre las sociedades de la ley 1950 y la sociedad por acciones simplificada, en punto, reitero, al aporte irrevocable para futuros aumentos de capital. En cuanto a las acciones de la sociedad por acciones simplificada en que se divide el capital, todas tienen que tener el mismo valor nominal, por supuesto, pero
Hay algunas cuestiones que se regulan en la ley 27349 que les quiero señalar y que se diferencian sustancialmente en relación a las sociedades las sociedades que tienen regulación bajo la ley 19.550. En ese sentido, les decía que en la ley 19.550 solamente la ley establece la posibilidad de que ante una transmisión de participación social el estatuto plantee alguna suerte de restricción en la transmisión, pero no las puede prohibir a la transmisión. Una suerte de restricción en la transmisión podría ser que las acciones de la sociedad solamente podrán ser transmitidas a médicos con título universitario. Si estamos frente, por ejemplo, a una clínica, o si estamos frente a una empresa constructora, a ingenieros o arquitectos con título universitario. O que en cualquier sociedad se diga que frente a la posibilidad de transmitir las acciones, previamente el que desee transmitirlas deba comunicar al directorio su intención de transmitir, indicando el precio y las condiciones de venta. ¿Para qué? Para que el directorio comunique a los restantes accionistas que existe uno de ellos que quiere vender y en qué condiciones, a los efectos de que los restantes accionistas puedan ejercer el derecho de preferencia. Si ninguno de ellos lo quiere, en la medida en que se den las pautas del artículo 220 de la Ley General de Sociedades que hemos visto, la sociedad puede adquirir sus propias acciones, y si tampoco le interesa a la sociedad adquirir sus propias acciones, recién en esa instancia el accionista que desee transmitir pueda concretar esa transmisión a algún tercero ajeno a la sociedad. En las SAS, ¿qué sucede? En las SAS expresamente se señala que se puede estatutariamente prohibir la transmisión por 10 años. Fíjense, esta es una diferencia que se las quiero señalar y me quiero detener porque acá hablamos de prohibición de transmisión por 10 años. Y esto puede estar expresamente previsto en el estatuto. Ahora, también puede llegar a suceder que la sociedad ya esté inscripta y en el estatuto no haya ninguna cláusula de esta naturaleza. De existir la cláusula, nadie la va a poder cuestionar, porque al momento de la inscripción registral todos los accionistas suscribieron ese instrumento constitutivo, con lo cual al suscribir ese instrumento constitutivo prestaron conformidad para que existiera una cláusula en donde se prohíba la transmisión por 10 años de las acciones. Prohibición de transmisión por 10 años que empieza a regir ¿a partir de qué momento? A partir de la inscripción registral de la sociedad. Muy bien. Pero puede llegar a suceder de que estemos frente a una sociedad por acciones simplificada en donde no conste esa prohibición de transmisión. Es más, yo creo recordar que en el estatuto tipo de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas no consta esa prohibición de transmitir por 10 años y tampoco consta en el estatuto tipo de la IGJ. Estoy casi seguro. Pero vamos a suponer que consta en el estatuto tipo esa prohibición de transmitir. No hay ninguna duda que por ese periodo de tiempo contado desde la inscripción registral, ningún accionista puede transmitir a favor de un tercero sus acciones. Con un límite.
porque esto también hace a la práctica profesional, esto no está en los libros y se los quiero señalar. ¿Cuál es el límite? Podemos llegar a estar frente a una sociedad por acciones simplificadas que en el estatuto tipo se señale expresamente que no se pueden transmitir sus acciones por 10 años, pero dentro de los 10 años, contado desde la inscripción registral, uno de los socios fallece. Si uno de los socios fallece, se incorporan los herederos forzosos. Y frente a la incorporación de los herederos forzosos, no rige esta limitación a la transmisión. ¿Por qué? Porque estamos frente a un supuesto ajeno a la voluntad del socio que ha fallecido, fallecer, salvo cuando sea decisión propia, no depende de la voluntad de ninguna persona, y en ese caso la incorporación de los herederos se podría dar sin que rija esta prohibición de transmisión. ¿Por qué? Porque estamos frente a herederos forzosos. Ahora, puede llegar a suceder que estemos frente a una SAS que no tenga previsto en el estatuto social una prohibición de transmitir sus acciones por 10 años, pero que los socios, luego de inscripta la sociedad, deseen contener una decisión de esta naturaleza. Ante este supuesto, tenemos dos alternativas, chicos. Y esas dos alternativas se materializan ante un mismo órgano, que es el órgano asambleario. ¿Cuáles son esas dos alternativas? En primer lugar, tenemos que convocar sí o sí a una asamblea. Y cuando convocamos a una asamblea, en este caso, yo sugiero que sea extraordinaria. ¿Para qué? Para que la asamblea extraordinaria decida la prohibición de la transmisión de las acciones por 10 años. Si no estaba previsto en el estatuto, nosotros vamos a poder prohibir la transmisión de las acciones por un plazo de 10 años en la medida en que la decisión se haya adoptado en una asamblea unánime. Y en este sentido, chicos, tengan en cuenta que cuando hablamos de asamblea unánime, nos referimos no a esa asamblea en donde está presente el 80% del capital y la decisión se tomó por la unanimidad del 80% de ese capital. Es decir, si había 80% del capital representado en 80 acciones y 80 votos, la decisión de prohibir la transmisión de las acciones por 10 años la adoptó las 80 acciones y por lo tanto los 80 votos. Esa es una decisión unánime, pero no es una asamblea unánime. Cuando estamos frente a una asamblea unánime es cuando, si la sociedad tiene un capital dividido en 100 acciones, de 100 votos cada uno, se encuentran presentes las 100 acciones y la decisión de prohibir la transmisión por 10 años de las acciones la toman los 100 votos. Ahí estamos frente a una asamblea unánime. En el supuesto anterior estamos frente a una decisión unánime, pero acá necesitamos una asamblea unánime. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que el legislador quiere que el emprendedor se quede, porque considera el legislador que el emprendedor es muy importante para como protagonista para el desarrollo del emprendimiento que quiera realizar bajo la estructura jurídica de la sociedad por acciones simplificadas. Entonces, esa prohibición de transmitir de las acciones la podríamos tener como opción en dos modalidades. Si está previsto en el estatuto, no hay duda, 10 años, y lo podemos contar desde la inscripción registral. Y si está previsto en el estatuto y pasan los 10 años y queremos seguir, bueno, tendremos que decidir por asamblea unánime la continuidad por 10 años más de esa prohibición. Si no está previsto en el estatuto, tendremos que decidirlo por asamblea unánime, reformando o no reformando el estatuto. Si lo reformamos, tendremos que inscribirlo registralmente. Primera cuestión que les quería señalar con respecto a las acciones, a diferencia de lo que sucede con las acciones de la sociedad anónima reguladas en la ley 19.550.
Segunda cuestión es que las acciones se pueden emitir con primas diferentes, pero primas diferentes para cada clase de acción. En este sentido, recuerden ustedes que en su momento hemos analizado que la sociedad anónima tiene, si el estatuto lo prevé, distintas clases de acciones. Y a su vez, frente a un aumento de capital, nosotros hablábamos si se podía imprimir, si podía emitirse con prima de emisión o no, y en qué consistía la prima de emisión. Muy bien, en la ley 19.550, la prima de emisión tiene que ser igual para todas las clases de acciones. Si yo fijo una prima de emisión de 9 pesos por cada acción que tiene un valor nominal de 1 peso, esos 9 pesos van a establecerse como prima de emisión tanto en las acciones clase A, clase B y clase C, en que se divide el capital social. En cambio, en las sociedades por acciones simplificadas, yo puedo fijar una prima de emisión de 9 pesos en las acciones clase A, una prima de emisión de 5 pesos en las acciones clase B y una prima de emisión de 4 pesos en las acciones clase C. ¿Se dan cuenta? Yo puedo fijar primas de emisiones diferentes según la clase de acción en que se divida el capital social. Eso es una diferencia importante que tiene la sociedad por acciones simplificada con relación a las acciones en la sociedad anónima. En cuanto a el régimen de administración, la ley 27.349 establece un régimen libre de administración, depende de lo que establezcan las partes, y el órgano de administración se lo puede denominar gerencia, directorio, junta, el plazo que ustedes puedan, que los socios decidan. Es decir, que hay libertad en cuanto a la denominación del órgano de administración. Los administradores, a diferencia de lo que sucede en la sociedad anónima, pueden ejercer esas funciones, las funciones de administrador, sin plazo, es decir, sin plazo determinado, como sucede, por ejemplo, en las sociedades de personas o en las SRL, pero se establezca un plazo de duración, 3 ejercicios, o por todo el plazo de duración de la sociedad, en cualquiera de los dos supuestos, la designación y la remoción de los administradores tienen que inscribirse registralmente. Y además, si estamos frente a una administración plural, la ley, a diferencia de lo que sucede en la sociedad anónima en punto al directorio, la ley establece que solamente un miembro del órgano de administración tiene que tener un domicilio real en la República. Recuerden ustedes que en el directorio de la sociedad anónima, regulado por la ley 19.550, la ley señalaba y señala que la mayoría absoluta de los directores tienen que tener un domicilio real en la República y la totalidad de los miembros del directorio tienen que fijar un domicilio especial en la República. El órgano de administración puede autoconvocarse en la medida en que esté presente el 100% de los asistentes. Pueden celebrarse reuniones del órgano de administración a distancias y por medios digitales. La convocatoria a las reuniones de administración puede hacerse por medios electrónicos, a diferencia de el artículo 256 de la ley 19.550, que regula la garantía de los administradores en la sociedad anónima. En el órgano de administración de la sociedad por acción simplificada no se exige la garantía del artículo 256 y se tendrá que designar administradores suplentes en la medida que no tengan un órgano de fiscalización interna. También se regula la figura del administrador extranjero. Puede haber un administrador extranjero,
para ello tendrá que sacar una clave de identificación tributaria en la FIP, un CDI, puede hacerse representar a través de un representante y tiene que fijar un domicilio. También habla de los administradores de hecho, es decir, ¿cuáles son los administradores de hecho? Los administradores de hecho son aquellas personas humanas que desarrollan actividades propias de la administración en forma habitual, no en forma circunstancial o esporádica, sino en forma habitual, es decir, en forma continua en el tiempo, y a estos administradores de hecho que realizan actividades en forma habituales de administrador sin ser y sin haber sido designados como administradores, a estos administradores de hecho, por eso hablamos de administradores de hecho, es decir, aquellos que realizan actividades propias del órgano de administración sin haber sido designados como administradores, a los administradores de hecho la ley 27349, reformada por la 27440, les da la misma responsabilidad que a los administradores de derecho, es decir, aquellos administradores que han sido designados por el órgano de gobierno, es decir, por la reunión de socios o asamblea, con la misma responsabilidad que estaba prevista en el artículo, y está prevista en el artículo 157 de la Ley General de Sociedades. En cuanto a la existencia de conflictos internos entre los socios o entre la sociedad y los socios, la ley, la posibilidad de pactar arbitrajes, que esto es una actividad de mediación extrajudicial, es decir, sin necesidad de recurrir a la instancia judicial, que se supone que esto genera más inmediatez y más celeridad en la solución de los conflictos, independientemente de que también implica mayor especialidad, por lo menos, en los árbitros designados, porque se tratará de designar especialistas en la materia en donde se han generado controversias. Junto a el gobierno, el órgano de gobierno, podemos hablar de asamblea o reunión de socios. Se los puede convocar mediante medios digitales, a diferencia de la sociedad anónima, que si no es una asamblea unánime tenemos que publicar edictos para su convocatoria. Se puede autoconvocar en la asamblea, en la sociedad por acciones simplificada, y cuando hablo de autoconvocar es que todos los accionistas decidan convocarse en reunión de gobierno, en reunión asamblearia, en la medida en que esté presente el 100% de las acciones y que las decisiones se tomen por la unanimidad de votos. También está prevista la posibilidad de celebrar reuniones a distancia, y esto me parece muy bueno, no solamente frente a la realidad que nos ha tocado vivir como consecuencia de la pandemia y luego del aislamiento y ahora del distanciamiento que estamos inmersos y que dio motivo a que yo le esté dando clase bajo esta modalidad, sino que ya en el año 2018 la ley que reguló a la Sociedad por Acción Simplificada previó la posibilidad de las reuniones a distancia a través de estos medios tecnológicos, teniendo en cuenta de que si se puede constituir la sociedad por medio tecnológico, ¿por qué no va a poder deliberar y tomar decisiones? En cuanto al régimen de fiscalización en las sociedades por acciones simplificadas, es optativa, con lo cual los socios pueden prescindir de un órgano de fiscalización interno, es decir, pueden prescindir de una sindicatura o de un consejo de vigilancia, sin importar el monto, y esta es otra ventaja que existe en las sociedades por acciones simplificadas con relación a la sociedad anónima o a la SRL, por ejemplo, que por más que tengan por objeto una actividad que no esté dentro del 299, van a quedar en el 299 en la medida en que queden incluidas en el inciso segundo del 299, es decir, en razón del capital. En la medida que tengan 50 millones de pesos o más de capital, van a quedar dentro del 299. Acá
en las sociedades por acciones simplificadas, no importa el monto que tengan, pueden tener un monto de 100 millones de pesos, pero no van a quedar sujetas a un control estatal permanente y por lo tanto tampoco tienen la obligación de tener un órgano de fiscalización interno. Esta es otra de las ventajas que tiene las sociedades por acciones simplificadas, que no la tienen los demás tipos sociales reguladas en la ley 19.550. En punto a la contabilidad se deberá regir por el artículo 320 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación. Los estados contables tendrán que ser confeccionados y redactados según las normas de las federaciones profesionales, consejos de ciencias económicas, y siguiendo el aplicativo y los contenidos que plantea la FIP. Lo cierto es que cuando hablamos de contabilidad en las sociedades por acciones simplificadas, no podemos dejar de hablar de libros, pero en vez de hablar de libros, hablamos de registros digitales. Y en este sentido, tiene que haber por lo menos 4 registros digitales obligatorios. ¿Cuáles son? En primer lugar, el registro digital de actas. En ese en ese registro digital de actas se van a llevar y se van a volcar tanto las actas del órgano de administración como del órgano de gobierno bajo un número, es decir, acta de administración número 1, acta de administración número 2, acta de administración número 3, y si después de la tercera acta del órgano de administración celebramos una asamblea, vamos a poner acta reunión de asamblea número 1, a pesar de que el anterior es el número 3 de administración, y a continuación hacemos una reunión del órgano de administración, va a ser reunión del órgano de administración número 4, 5, 6, y después hacemos otra asamblea, reunión de asamblearia número 2, y así siguiendo. Es decir, el orden correlativo es en relación al órgano, pero cada órgano tiene un número correlativo de actas. El segundo registro digital es el registro de acciones, el tercero el libro diario y en cuarto lugar el libro inventario y balances. Tienen una particularidad estos registros digitales. En el caso del libro de actas, tienen que volcarse dentro de los 10 días de realizado el acto y tienen que subirse a la nube del registro público mediante trámites a distancia, el acta que se haya confeccionado. En cuanto al registro de acciones, se aplican las pautas del artículo 213 que hemos visto y cada transferencia o cada embargo que caigan sobre las participaciones sociales se tendrá que inscribir y subir a la nube del registro público. En cuanto al registro digital diario, la ley exige que se tienen que asentar en ese libro dentro de los 3 meses de realizada cada operación, es decir, que esto exige llevar los libros diarios bastante actualizados, cosa que en la práctica profesional, por el cúmulo de tareas que tienen los profesionales, no se lleva y que cuando estamos frente al cierre de ejercicio económico, ahí se completan todos los libros. En el caso de las sociedades por acciones simplificadas no sucede esto, sino que cada 3 meses tiene que ir asentándose los asientos que hayan generado tanto de ingresos como de egresos en el libro diario. Y por último, el registro digital es el libro inventario y balances. Libro inventario y balances que se tienen que registrar el inventario y los estados contables dentro de los 4 meses de cerrado el ejercicio económico. Estos son los 4 registros digitales obligatorios, sin perjuicio de lo cual la sociedad puede solicitar otros registros digitales para que se rubriquen en el registro público. En cuanto a la disolución y liquidación, tendremos que decir lo siguiente. Las sociedades por acciones simplificadas se disuelven mediante una decisión de reunión de socios, si se trata de una SAS unipersonal por decisión de un socio único, y además se aplican las causales del artículo 94 de la Ley General de Sociedades, que son las causales de disolución, en la medida en que sean compatibles.
En punto al proceso de liquidación, se aplican también los artículos 101 y siguientes de la Ley General de Sociedades. Acuérdense que el proceso de liquidación es el proceso en virtud del cual, una vez disuelta la sociedad y una vez que se nombró el liquidador tendrá que proceder a la realización del activo, es decir, a la venta de todos los bienes. ¿Para qué? Para que con el producido, es decir, con lo obtenido de la venta de los bienes de la sociedad, pueda ir cancelando las deudas, primero exigibles y luego no exigibles, y si queda algún remanente, el liquidador tendrá que distribuir ese remanente de acuerdo a lo que plantee el instrumento constitutivo. Si el instrumento constitutivo no dice nada, tendrá que distribuir ese remanente que se haya generado producto de la venta del activo, de la cancelación del pasivo, en proporción a los aportes realizados por cada uno de los socios. Entonces le decía que el proceso de liquidación va a seguir las pautas del artículo 101 y siguientes de la Ley General de Sociedades, y por todo el periodo que dure la liquidación, que es la última etapa de la sociedad como sujeto de derecho, tanto en las sociedades por acciones simplificadas como en cualquier persona jurídica privada, no solamente de las sociedades de la Ley 19.550, sino que las personas jurídicas privadas reguladas en el Código Civil y Comercial Unificado, se procederá a la cancelación de la sociedad y de esa manera desaparece del mundo jurídico. Lo cierto es que mientras dure la etapa de liquidación, que es la etapa final de la sociedad, el liquidador es aquella persona designada en una reunión de socios, luego de haberse decidido la disolución, que va a tener a su cargo la administración y la representación de la sociedad. ¿Por qué? Porque el liquidador va a ser una suerte de persona que va a desplazar al administrador actual o al órgano de administración que exista designado al momento de decidir la disolución y al momento de decidir al liquidador. El liquidador desplaza al órgano de administración actual para administrar y representar la sociedad durante el periodo de liquidación, con el aditamento dentro de la denominación social de ECUS, Sociedades por Acciones Simplificadas, en liquidación. El liquidador siempre va a tener la obligación de agregar de que la sociedad está en liquidación cuando opere con terceros a los fines de facilitar su liquidación. Tanto la designación como la remoción o la renuncia del liquidador estará sujeta a la inscripción registral en el registro público de la jurisdicción en donde se encuentre inscripta la sociedad por acciones simplificada, y también tendrá que publicarse un edicto por un día en el boletín oficial comunicando tanto sea la inscripción como la cesación, ya sea por renuncia, incapacidad o reemplazo. Esto es el pantallazo que les quería dar de las sociedades por acciones simplificadas, y para terminar con este tema, simplemente quería señalarles que durante el año 2020 la IGJ dictó varias disposiciones con respecto al SAS. En primer lugar, ampliando el contenido del edicto de constitución de una SAS, en la resolución 3 del 2020. En la resolución 9 del 2020 dictó una resolución en donde ya el 25% del capital, que representa el 25% de la suscripción de los socios, no se puede imputar a los gastos, sino que eso tiene que imputarse a la integración y los gastos van por separado. Se hizo reformas mediante la la resolución general 11 del 2020 del estatuto tipo de la SAS, incluyendo algunas cláusulas que hacen a los derechos inderogables de los socios. Se dictó la disposición 17 del 2020, en donde hablaba de la necesidad de subsanar las firmas electrónicas y daba un periodo de tiempo. Esto dio objeto a una gran cantidad de
controversias en la doctrina y de críticas. También reguló el contenido de la presentación de poderes de los administradores con domicilio en el extranjero, en la sociedad y en la IGJ. Por la disposición 22 del 2020, coordinó con los registros de propiedad inmueble una serie de información cruzada entre los registros de propiedad inmueble de todas las jurisdicciones y la IGJ. Y además, como si todo esto fuera poco, el Senado tomó estado parlamentario de un proyecto de ley que exigía que las SAS tenían que inscribirse en un registro que controlará la Secretaría para la Pequeña y Mediana Empresa de Emprendedores. Y este proyecto suspendía la creación de las SAS. Todas estas normas que yo recién les dije que dictó la IGJ se circunscriben a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires no hay ningún impedimento, no existe ninguna de estas restricciones que yo les acabo de indicar para constituir una SAS. Lo mismo sucede en las distintas jurisdicciones. Simplemente la IGJ ha tomado un gran protagonismo en el combate, en el ataque hacia la SAS. Yo no me voy a detener si tiene razón o no, porque esto escapa a esta clase, pero lo cierto es que en la IGJ actualmente existen una gran cantidad de restricciones para la constitución de SAS. Restricciones que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires no existen. Bueno, vamos a hacer 15 minutos, 12 menos cuarto, continuamos. ¿Queda alguna duda con respecto a lo que les dije de SAS?